Buenas tardes, hoy vamos a contar un cuento que se llama La Caracola Carola. Esta es nuestra protagonista del cuento del día de hoy. Había una vez una caracola que vivía en el fondo del mar. Se llamaba Carola y tenía 6 años. Y ese año iba en el grupo de las caracolas de primero. Carola iba muy contenta a la escuela, pero era muy tímida y nunca protestaba por nada que le hicieran, aunque fuera injusto. Por ejemplo, si en el grupo alguien hacía algo malo y le echaban la culpa, Carola no decía nada, se metía en su concha. Y claro, muchas veces la castigaban sin tener la culpa. Si repartían cosas y se olvidaban de ella, Carola tampoco decía nada. Se ponía triste y se escondía en su concha. Cuando alguna caracola del grupo la criticaba, Carola se escondía en su concha y luego se lo contaba a su mamá. Su mamá siempre le decía lo mismo: Carola, no puedes seguir así, tienes que hacer algo cuando te critiquen o cuando te echan la culpa de algo que no has hecho. Tienes que defenderte. Carola le contestaba: hacer algo. Es muy fácil decirlo, pero no se me ocurre otra cosa mejor que esconderme en mi concha. Entonces, la mamá de Carola le enseñó algunos trucos para actuar. Casi siempre los ensayaba en casa y después los ponía en práctica. Primero, su mamá le enseñó a defender su turno. Al día siguiente le tocaba repartir el material. Otra caracola se levantó para repartirlo, entonces Carola utilizó el truco que le enseñó su mamá. Maestra, hoy me toca a mí repartir el material, mire la lista. Es verdad, Carola, tienes razón. Anda, reparte el material, dijo su maestra. Y es que a su maestra se le olvidaban las cosas. Así que Carola se sintió muy bien de haber defendido su turno y vio que no pasaba nada. Bueno, solo que sintió un poco de vergüenza cuando lo decía. Cuando llegó a casa y se lo contó a su mamá, las dos se pusieron muy contentas, porque era la primera vez que Carola no se escondía en su concha. Otro día le enseñó otro truco, a decir si algo le gustaba o no, y lo puso en práctica muy pronto. Una caracola en el recreo empezó a criticar su peinado. Carola se acordó del truco y le dijo a la caracola: no me gusta que me critiques, así que por favor, no vuelvas a hacerlo. La otra caracola se quedó sorprendida porque Carola no se había escondido en su concha y la dejó. Así, poco a poco, la caracola Carola fue sintiéndose mejor. Algunas veces no sabía cómo actuar y la pasaba muy mal y volvía a esconderse en su concha porque seguía siendo tímida, pero continuó practicando los trucos que le enseñaba su mamá. De esa manera, Carola se defendía un poco mejor. Si las caracolas decidían jugar a echarse agua de la fuente, Carola les decía: no me gusta ese juego. Además, la maestra no quiere que juguemos a eso. Y no pasaba nada. Unas caracolas se iban a jugar y otras se quedaban con ella. Si a la maestra se le olvidaba repartirle el material y la saltaba, se lo decía: maestra, me ha saltado, no me ha dado el material. Y la maestra contestaba: es verdad, Carola, siempre se me olvidan las cosas. Carola cada vez estaba más contenta con ella misma. También lo estaban sus papás, que sabían que Carola era capaz de defenderse por sí sola. Y así fue como la caracola dejó de ser tan tímida y comenzó a sentirse muy bien con ella misma. Si tú eres como Carola, prueba sus trucos y te sentirás mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.